Los datos están por todas partes. Se dice que son el nuevo petróleo, y la verdad no es para menos. Son un activo estratégico brutal. Pero en su estado natural, así en crudo, son un auténtico caos, una jungla de información. La gran pregunta es, ¿cómo ponemos orden ahí? ¿Cómo convertimos esa jungla en algo útil y potente? Pues la clave está en el modelado de datos. Es básicamente el arte de dibujar el plano antes de empezar a construir. Vale, ¿cuál es nuestro plan de viaje? Pues vamos a hacer un recorrido en 5 etapas. Primero vamos a entender bien por qué necesitamos un plan. Después dibujaremos ese plano conceptual del mundo real. Luego lo traduciremos a algo que un ordenador entienda. Lo puliremos para que sea sólido como una roca y al final veremos cómo dejarlo todo bien documentado para el futuro. ¿Vamos al lío? Bueno, vamos a meternos en harina. Imaginaos que tenemos un camión lleno de los mejores ladrillos, ventanas de primera, tejas, todo lo necesario para construir una casa. Pero no hay plano. ¿Qué saldría de ahí? Un desastre, ¿verdad? Pues con los datos pasa exactamente lo mismo. Acumular por acumular no sirve absolutamente de nada si no hay una estructura detrás. Y es que esta frase da justo en el clavo. El valor no está en la cantidad, en tener gigas y gigas de datos, sino en tener una estructura que nos permita usarlos, que nos permita encontrar lo que buscamos, entenderlo y, lo más importante de todo, fiarnos de que es correcto. Y ahí, justo en ese punto, es donde entra el modelado. Es el arte de poner orden en ese caos. O sea que, si lo pensamos bien, modelar datos es casi como ser un traductor. Por un lado, tenemos las necesidades de un negocio, que a menudo son complejas, a veces un poco ambiguas, y por otro lado tenemos la lógica súper rígida y cuadrada de un ordenador. Pues el modelado es, ni más ni menos, que el puente que une esos dos mundos. Vale, ya tenemos claro el por qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cuál es la herramienta principal que usamos para dibujar ese primer plano? Si queremos representar la realidad dentro de un sistema, primero necesitamos un lenguaje común para describirla, y ese lenguaje es el modelo entidad-relación. El modelo ER, para que nos entendamos, es nuestro primer boceto, el plano a grandes rasgos. Su objetivo es capturar la esencia de un negocio, cuáles son las cosas importantes y cómo se conectan entre ellas. Y ojo, aquí todavía no nos estamos preocupando por la tecnología. Es un pacto, un acuerdo entre la gente que conoce el negocio y la gente que va a construir el sistema. Y mirad, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Esto que vemos es un sistema de alquiler de bicis, clarísimo. Tenemos una entidad, que es el usuario, con sus características como el nombre y el email. Tenemos otra entidad, que es la bicicleta, con su código, su estado y, lo más importante, la relación, el verbo que las une, a alquilar. Esto es lo que le da sentido a todo. Para que se nos quede grabado, esta analogía con la gramática es genial. Las entidades son los sustantivos, las cosas importantes de las que queremos guardar información. Los atributos son los adjetivos, las propiedades que describen a esas cosas. Y las relaciones son los verbos, las acciones o asociaciones que conectan a unas entidades con otras. Un profesor imparte un curso. Sencillo, ¿verdad? Pero claro, no es suficiente con decir que un profesor imparte un curso. Hay que definir las reglas del juego. A ver, un profesor puede impartir muchos cursos. ¿Y un curso puede tener varios profesores? Esas reglas son lo que llamamos la cardinalidad y son absolutamente fundamentales para que nuestro modelo sea un reflejo fiel de la realidad del negocio. Principalmente nos vamos a encontrar 3 tipos de cardinalidad. La de 1 a 1, como un gerente que dirige un único departamento. Luego está la más común de todas, la de 1 a muchos, por ejemplo, un cliente que puede realizar muchísimos pedidos. Y finalmente, la de muchos a muchos estudiantes pueden matricularse en muchos cursos. Esta última es súper lógica en el mundo real, pero ya veremos que llevarla a la práctica tiene su truco. Perfecto, ya tenemos nuestro plano conceptual, nuestro boceto, ahora toca bajarlo a la tierra, pasar de la idea a la construcción. Vamos a ver cómo este diagrama tan abstracto se convierte en una estructura que una base de datos de verdad pueda entender. El modelo relacional. El modelo relacional es, vamos, el estándar de la industria. Aquí todo se organiza en tablas, como si fueran hojas de cálculo, pero a lo bestia. Cada fila representa un elemento único, como un estudiante concreto, y cada columna representa uno de sus atributos, como su nombre. Es un sistema muy lógico y muy estructurado. Y lo bueno es que esta traducción del diagrama a las tablas sigue un algoritmo bastante definido. La primera regla es fácil. Cada entidad se convierte en una tabla. Y uno de sus atributos lo elegimos como clave primaria, que es como el DNI de cada fila, único e irrepetible. La segunda regla, para las relaciones uno a muchos, usa lo que se llama una clave foránea, que no es más que una columna que actúa como un puntero al DNI de otra tabla, y así crea el enlace. Pero la chicha, lo verdaderamente interesante, es cómo resolvemos el problema de las relaciones muchos a muchos. Pensemos en el problema.
No podemos meter una lista de cursos en la fila de un estudiante, ni una lista de estudiantes en la fila de un curso. Esto rompería una regla de oro de las bases de datos. Cada celda solo puede tener un único valor. Entonces, ¿cómo narices lo hacemos? Y aquí está la magia. La solución es brillante por lo sencilla que es. Creamos una tabla intermedia. Fijaos en la tabla inscripción. No representa una cosa del mundo real, sino la acción de inscribirse. Cada fila de esta tabla conecta un único estudiante con un único curso. Y lo mejor de todo es que además puede guardar información propia de esa relación, como por ejemplo la calificación. Muy bien, ya tenemos nuestras tablas, pero ¿están bien diseñadas? ¿Son eficientes y seguras? Para asegurarnos de que sí, aplicamos un proceso de control de calidad que se llama normalización. Es como si un arquitecto revisara la estructura de nuestro edificio para garantizar que no tenga debilidades. La normalización tiene dos objetivos principales. Primero, reducir la redundancia, o sea, no repetir la misma información una y otra vez. Y segundo, evitar anomalías, que son errores muy extraños que pueden ocurrir al modificar los datos y que al final comprometen la integridad de toda la información. Para que se entienda el peligro, imaginemos un escenario. Si el nombre de una ciudad está repetido en los registros de miles de estudiantes y esa ciudad cambia de nombre, habría que buscar y actualizar cada una de esas miles de filas. Si nos dejamos una sola sin cambiar, ya tenemos datos inconsistentes. La base de datos empieza a mentir. Ese es el tipo de problema que la normalización previene. Miremos esta tabla. El problema aquí es sutil, pero muy importante. La ciudad, Madrid, depende del código postal, 28001, y el código postal depende del estudiante. A esto se le llama dependencia transitiva. La ciudad no depende directamente de la clave principal, que es la matrícula, y esto crea redundancia. Estamos repitiendo que el 28001 es Madrid una y otra vez. Y esto ilustra la solución, que es elegantísima. Dividimos la tabla en dos. Ahora tenemos una tabla estudiante y una tabla ubicación. La ciudad Madrid se almacena una sola vez. Si cambia de nombre, solo hay que modificarlo en un único lugar. Es más eficiente, es más seguro y elimina la redundancia de raíz. Ya casi lo tenemos. Hemos diseñado nuestra estructura y la hemos refinado. Ahora, para rematar el proceso, vamos a ver dos aspectos clave: la documentación y las decisiones estratégicas que a veces hay que tomar sobre el rendimiento. Un diseño, por muy brillante que sea, es inútil si nadie lo entiende. Y para eso está el diccionario de datos. Esto es literalmente el manual de instrucciones de nuestra base de datos. Documenta qué significa cada tabla y cada columna, qué tipo de datos guarda, qué reglas se le aplican. Es vital para el mantenimiento y la evolución a largo plazo. Y aquí llegamos a una decisión estratégica fascinante. Hemos estado todo el rato hablando de que la normalización es lo ideal para la integridad. Sin embargo, a veces los ingenieros hacen justo lo contrario, la desnormalización. Y esto consiste en añadir redundancia a propósito. ¿Y por qué? Por velocidad. En sistemas de análisis de datos, donde la velocidad de las consultas es crítica, a veces se añade redundancia para evitar uniones complejas entre tablas. Es un trueque consciente. Se cambia algo de integridad por mucha más velocidad. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Una base de datos perfectamente estructurada es siempre la más rápida? Pues la respuesta es no necesariamente. El diseño de bases de datos no consiste solo en seguir unas reglas para alcanzar la perfección teórica. Se trata de entender las necesidades del sistema y encontrar el equilibrio correcto entre la integridad de los datos y el rendimiento. El mejor diseño es siempre el que mejor resuelve un problema concreto.